muchas gracias por participar, muchas gracias por dedicar parte de su noche a esta plática. Y hoy vamos a hablar sobre los dermatos meca. Tenemos dos modelos. Según tengo entendido, la orientación de la charla es un poco práctica, manejo, uso, cuidado, etc. Así que voy a hacer una muy corta parte con diapositiva y después el resto de la presentación la voy a hacer con el equipo en mano, demostrándoles cómo nosotros por lo menos consideramos que son las mejores prácticas para el manejo, el uso y el cuidado del equipo. Compartir. Ok, ¿se ve bien la pantalla que estoy compartiendo? Sí, Luis, se ve perfecto. Sí. Ok, perfecto. Ok, entonces nosotros entramos públicamente al mercado de trasplante de piel por ahí por el año 93, cuando introdujimos la técnica MIC. Desarrollamos esta técnica respondiendo a solicitud de doctores del Hospital de la Cruz Roja en Holanda, en la ciudad de Beverwijk, que necesitaban una técnica para dar respuesta a pacientes quemados con quemaduras extensas, en los cuales los injertos mallados no les daban la suficiente cobertura, otros apósitos, otras técnicas que tenían a su disposición no eran lo suficientemente fiables. Entonces nos pidieron que reintrodujéramos la técnica MIC, que había sido inventada en los años 50, dejada un poco de lado, pero después regresó en los 90 como la técnica MIC actualizada por parte de UMECA. Y entonces en ese momento nosotros empezamos a trabajar y a enfocarnos en el mercado de trasplante de piel y específicamente en el área de quemado. Después de 10 años aproximadamente de experiencia en trasplante de piel, utilizando nuestra máquina para microinjertos MIC en combinación con dermátomos de otras marcas, de otros modelos, decidimos que habían suficientes carencias, suficientes oportunidades para que nosotros pudiéramos introducir dermátomos nuevos con nuevas características, nuevas prestaciones. Sentada. Entonces, después de un extenso estudio, decidimos que había una oportunidad para introducir dermátomos inalámbricos que eliminaban el problema de estar conectados a una toma eléctrica, a una fuente de, neumática. A veces estas fuentes tienen presión variable, no se puede depender de ellas. A veces hay fluctuaciones en la electricidad. Entonces decidimos que dermátomos con batería podían presentar una buena mejora respecto a la tecnología disponible en el mercado. Al eliminar el cable, desarrollamos un sistema con un motor y una batería extraíble, que no son esterilizables, con un sistema de inserción en el dermátomo aséptico, y que la extracción de estos componentes, o sea, la extracción del motor de la batería antes del proceso de esterilización, también ayudan a extender la vida útil del equipo. Después de varios años de uso, se puede reemplazar el motor, se puede reemplazar la batería sin tener que reemplazar el equipo completo. Al ser inalámbricos también resultaron ser de muy fácil manejo, resultaron ser más ligeros. Uno de nuestros modelos, el modelo D42, es ideal para uso pediátrico, para cirugía plástica, reconstructiva, para cuidado de heridas más pequeñas. El modelo D80 es el modelo estándar. Y básicamente todas las decisiones que nosotros tomamos en el diseño y en el desarrollo de estos equipos fue para hacerlos lo más fáciles de utilizar, lo más durables y a la vez con una buena propuesta de precio, de valor y de calidad. ¿Okay? Entonces, como comentaba, tienen la particularidad de tener maniobrabilidad y autonomía por utilizar batería, no depender de cables.
También ya les había comentado que la batería y el motor extraíble tienen daño durante la limpieza y esterilización, extendiendo así la vida de los dermátomos. No hay cable o manguera que se pueda dañar y requerir reparación costosa, demorosa. Y un problema eléctrico puede ser fácilmente resuelto reemplazando batería, motor o cargador, sin requerir servicio técnico costoso o reemplazo del producto completo. ¿Okay? Desarrollamos un embudo estéril que permite fácil inserción aséptica de la batería y el motor a los mangos de los dermátomos de 80 y de 42. Ahí les voy a mostrar con el instrumento en mano cuál es la mejor práctica para hacer esta inserción de estos componentes no estériles. ¿Okay? Pinzas de reducción, otra innovación que nosotros consideramos importante era el poder agregar y quitar pinzas de reducción del ancho del injerto sin requerir herramientas adicionales. Lo mismo con las cuchillas o las hojas que utilizan. Y que fueran livianos y versátiles. El modelo de 80 pesa 1.3 kilos, el modelo de 42 pesa 985 gramos. Ligeros, maniobrables, con un amplio rango de selección del grosor del injerto desde 0 hasta 1.2 milímetros, en pasos de 0.5 milímetros, de 0.05 milímetros. ¿Okay? Una cuchilla que tiene filo por ambos lados. Entonces, si se coloca, digamos que, por forma de demostrando con la cuchilla, así o así, funciona igual, a diferencia de muchas otras hojas o cuchillas en el mercado. Eso disminuye errores, disminuye tiempo perdido en el procedimiento. ¿Okay? Y a precios muy competitivos también. ¿Okay? Como ya les comentaba, tenemos dos modelos, el modelo de 80, el modelo de 42. De 80 es nuestro dermátomo, digamos que el all-rounder, para diferentes tipos de uso, y el de 42 es ideal para utilización con la técnica MIC y para cortes de precisión, en zonas problemáticas y para cirugía pediátrica. ¿Okay? Desde el año 2017 hicimos varios cambios a los dermátomos. Entre los cambios más importantes fue que reemplazamos la batería de una batería de níquel a una batería de ion de litio, con todas las características de la tecnología de ion de litio, o sea, larga durabilidad, menos pérdida del tiempo total de carga, menos vulnerabilidad ante la sobrecarga. Y también, muy importante, eliminamos los engranajes. Básicamente, hoy en día nuestros dermátomos tienen un sistema sin engranajes, que no requieren lubricación, funcionan con un sistema de palanca, que se conecta al motor, oscila, y eso produce el funcionamiento del dermátomo y el corte de la cuchilla. Nuevo cargador, ahí pueden ver una imagen interior del mecanismo interno del equipo. También el sistema de apertura más fácil del protector de la cuchilla, de la tapa de protección del sistema interno, las pinzas de reducción. El diseño de selección de ajuste de grosor ha sido mejorado, básicamente con un sistema que impide cambios involuntarios del grosor del injerto. También colocamos marcajes en el dermátomo que indican exactamente de dónde se obtiene el injerto. Entonces, para poder facilitar la obtención de injertos uno inmediatamente al lado de otro sin que quede una franja entre ellos dos. ¿Okay? Y la más reciente innovación ha sido una actualización de las bandejas de esterilización en los dermátomos. Y eso es a partir de este año. Ok, entonces esa es la parte, digamos que en diapositivas, más teórica. Ahora voy a compartir con ustedes como yo, básicamente cuando estoy, como yo cuando estoy en un hospital o en una clínica, aconsejo que se prepare el dermátomo para su utilización. Hay un par de detalles visuales en nuestros equipos que hace que su uso, su manipulación sea más fácil. Entre estos detalles hay líneas negras, pueden ver aquí una línea negra en el centro de esta batería,
que siempre ayuda a prestar atención a estas líneas porque ayudan digamos que el acople y el cierre de diferentes piezas. Y otra que es más obvia son estas piezas de color dorado. Cualquier pieza que tenga este color dorado opaco es una pieza funcional en nuestros equipos. Entonces, empezando desde el momento en que está la batería en el cargador. Bien. Entonces aquí está la batería en el cargador, ¿cierto? Tal vez si me acerco lo suficiente alcanzan a ver que está esta línea negra. Y en la base también aquí hay una línea negra. ¿Okay? Entonces para poder acoplar y cargar la batería, ustedes buscan cuando están cerca, aquí están línea negra y la otra está aquí. Ahí están ya casi en el lugar correcto. Y al girar, ahí quedan estas líneas alineadas. Y entonces ahí ya está cargando, esto está seguro. Disculpe, siento un poco de eco, si alguien tal vez puede mudarse. Creo que tal vez Patricia Burga está con el audio encendido. Y aquí hay un espacio donde pueden colocar el motor mientras se carga la batería. Para sacar la batería, giro y sale fácilmente. ¿Okay? Para acoplar la batería al motor, lo mismo. Van a buscar las líneas negras. ¿Están? Y al girar ya están conectadas. Esto ya está acoplado, ya están conectadas. Típica pregunta sobre la batería es ¿cuánto tiempo demora cargarla? ¿Cuánto tiempo de uso? Para cargar nuestras baterías de 0 a 100% son 2 horas aproximadamente y el modelo de 80 son 90 minutos de uso continuo. En la mayoría de los procedimientos, por lo menos que yo he participado, los dermatómetros se usan por minutos, a veces por segundos a la vez. Entonces, esos 90 minutos son realmente más que suficiente tiempo para utilizarlos en un procedimiento. En ningún caso yo he visto la necesidad de que se recambie la batería durante el proceso, pero en caso de que fuera necesario, en caso de que estén haciendo, por ejemplo, haciendo cuidado de una gran cantidad de escala, bueno, pueden hacerlo eso también. Pero entonces 2 horas para cargar de 0 a 100% y 90 minutos de uso continuo. Y ojo, eso no es que empieza a descargarse la batería inmediatamente, sino que de uso, o sea, tiempo on, tiempo utilizándose son 90 minutos. ¿Okay? Eso siempre es más que suficiente. Perdón, tal vez si Neddy, Lázaro, Raimundo puede apretar mute, mudarse, porque estamos viendo el audio muy fuerte. No sé si tal vez Sueli o algún otro anfitrión de esta charla puede aplicar el botón de mute. Por favor, las personas que están participando, asegúrense de usar el botón de mute o de silenciar su audio, porque si no se escucha mucho eco y mucho ruido. Luis, buenas noches. Hola, Ana Fernández. Buenas noches. Una consulta. Mira, estamos ahora pensando mucho en lo que es el dermatomo omega inalámbrico para el área de los hospitales secundarios. Tenemos algunos que ya se han adquirido en algunos hospitales, pero siempre nos piden, nos consultan el tiempo de duración del dermatomo. Tenemos el CIMER como competencia directa
y nos indican de que es un dermátomo eterno, entre comillas, ¿no? Porque lo tienen que hacer igual arreglando y sabemos que no funciona correctamente como quisiéramos. Pero para dar una fecha exacta o un tiempo aproximado de duración, ¿cuánto podríamos decir? Eh, Eso es muy variable. Nosotros comunicamos una vida útil mínima de 5 a 10 años, pero honestamente esa es un número que no tiene una gran base en la realidad, ni para nosotros ni para CIMER, ni para ningún fabricante en realidad, porque es muy variable, depende del uso. Lo que sí les puedo decir es que nuestro dermátomo está diseñado para que tenga una larga vida y de que todas las piezas que podrían desgastarse con el tiempo son recambiables fácilmente y con bajo costo. Y una consulta, Luis. Ahora tenemos el dermátomo D42 para uso junto con el sistema MIC. Ujú. ¿El uso del dermátomo es tal cual el dermátomo de 80 o tiene alguna característica específica? Bueno, es más angosto, el tiempo de duración de la batería es menor, es de 45 minutos a 1 hora, y ese dermátomo está diseñado en primer lugar para utilizarse con la técnica MIC, y en segundo lugar para ser útil en cirugía pediátrica y también para tratamiento de heridas más pequeñas, básicamente. ¿La El potencia es MIC, la misma que el de sí. 80, que el de 80 o por eso, o no sé? Porque normalmente, bueno, el de 80 lo usan para esterectomías radicales y todo, ¿no? Y nos funciona bastante bien. Actualmente tenemos un quemado en Clínica San Gabriel con el doctor Reinaga, con quien vamos a usar ahora el de 40 con el sistema Mi completo la próxima semana. Y él siempre consulta, ¿no? Y el más grande, ¿por qué no? ¿Tiene menos potencia o cuál es la diferencia, no? Entonces, también eso quería consultarte. ¿Cuál es la diferencia? ¿La potencia o algo por el tipo de duración también de batería que mencionas? El motor es el mismo en ambos equipos, la batería es diferente. En el de 80 hay más, básicamente es un mango más grueso, entonces hay espacio para una batería más grande, pero el motor es igual, por lo tanto el poder es lo mismo. La principal diferencia, y yo creo que eso es algo que tal vez lo van a poder comprobar cuando lo utilicen, es que el D42 permite obtener un injerto que es exactamente del ancho de los corchos MIC. Entonces, el tiempo de corte necesario para ajustar el tamaño del injerto a los corchos MIC se disminuye radicalmente y hace el proceso muchísimo más fácil. También, al momento de calcular la cantidad de injerto necesario, es muy fácil porque el ancho del mátomo ya es el exacto, entonces solamente hay que determinar largo de injertos a tomar. Entonces, por ejemplo, si van a hacer un procedimiento en el que se van a utilizar 20 corchos, si es que toman con el D42, serían 5, básicamente, franjas, o digamos 4 franjas de 20 centímetros de largo, van a tener suficiente para esos 20 corchos. Entonces, la principal ventaja es que el ancho es perfecto, muy fácil obtener injertos, aun cuando hay escasa disponibilidad. A veces los injertos son difíciles de obtener, están en áreas de difícil, digamos que manipulación del dermato. Eh, Eso disminuye el tiempo de corte al momento de adaptar el injerto al corcho y que el cálculo se hace muy fácil. Entonces, en general, hoy por hoy lo que vemos es que los usuarios que utilizan técnica MIC junto a dermátomo D42 son los que más frecuentemente utilizan la técnica MIC, porque digamos que todo el procedimiento se hace mucho más fácil. Y la parte más difícil, más engorrosa del procedimiento, que es cortar los injertos precisamente al tamaño del corcho, se acelera considerablemente. Ok, Luis, gracias. Ujú. Ok, entonces, ¿en dónde está? Ok, en la batería. Entonces tenemos ya la batería acoplada con el motor. Ya están estas dos piezas juntas. En ese momento, el dermátomo se le coloca este embudo estéril. Esto debería ser manipulado, obviamente, por una persona estéril. Y la batería y el motor, que no son estériles, no se pueden esterilizar. Debe ser manipulada por una persona no estéril, circulante, etc. Y hay aquí unas tenazas que se introducen en la parte posterior de la batería que permiten manipular la batería con mucha facilidad. Una vez que esto está acoplado, no se cae. Y entonces la persona estéril sostiene el dermátomo. También aquí en este dermátomo hay una línea negra justo debajo de este embudo.
En la batería y el motor también tenemos nuestra línea negra, entonces acoplamos, insertamos, tenaza hacia abajo, persona no estéril saca el embudo que ya está posiblemente contaminado, y persona estéril cierra con la tapa. ¿Okay? Y igual que con la batería, con los otros componentes, tenemos una línea negra, acá no se ve porque esto ya es un poco esa línea, y en la tapa tenemos también una línea negra, ahí se fija, y se cierra y ya está listo para ser utilizado. Aquí hay un mecanismo de bloqueo, ese mecanismo en este momento está aplicado, aquí está desactivado, y abriendo este mecanismo de bloqueo, el dermátomo ya se puede utilizar. ¿Okay? Como les mencionaba, piezas doradas significa que son partes funcionales del equipo. Aquí está el botón de encendido, el cobre cuchillas, el tapa cuchillas, y estas piezas doradas acá son los dos botones que se oprimen para abrir esta tapa. ¿Okay? Y aquí va mi cuchilla, desechable, de acero inoxidable. ¿Okay? Se coloca la cuchilla sin requerir ninguna herramienta adicional. Como les comentaba, la cuchilla puede ir así o asá, es de doble filo. La tapa, siempre hacer ese procedimiento con el dermátomo en la posición de lock, que está cerrado, está bloqueado. Y una vez que ya he terminado, entonces puedo desbloquear, unlock, y ahí ya puedo empezar a cortar. Antes de eso, ajusto mi grosor de injerto. Aquí tenemos marcado en milímetros y en pulgadas. Empieza desde 0 y va hasta 1.2 milímetros, como les comentaba, en pasos de 0.05 milímetros. Entonces, para mí, por ejemplo, recomendamos un injerto muy delgado de 0.2 milímetros hasta 0.3, y para otros procedimientos pueden ajustar, por supuesto, a grosores más grandes. ¿Okay? Entonces, para ajustar el grosor hay un disco, se jala este disco, se mueve la palanca y ahí se fija el grosor deseado y ahí estamos listos para tomar nuestro injerto. ¿Okay? Nuestra recomendación es que cuando se empieza a sentir resistencia en la obtención de injerto o en el debridado, cambiar la cuchilla. Si es que se trabaja con mucha resistencia, esa resistencia se retroalimenta al equipo, entra a la palanca que oscila y empieza a producir recalentamiento. Porque hay un bloqueo donde está la cuchilla, la palanca sigue haciendo fuerza, no puede hacer fuerza porque no hay suficiente poder de corte, porque la cuchilla está desgastada, y entonces esa palanca puede empezar a porque como deteriorarse. allá había parece que se había. Entonces, el recambio de las cuchillas con la frecuencia necesaria es algo muy importante que les va a permitir obtener el mejor resultado con el dermátomo y a la misma vez que les va a permitir cuidarlo y evitar que se desgaste con mayor rapidez de lo necesario. Es como cambiar, por ejemplo, las ruedas en un auto. Es algo que hay que hacer. Sí, con la diferencia que en el caso de un dermátomo, las cuchillas son desechables, o sea, cada uso se desechan, y en promedio nosotros vemos que por cirugía se utilizan 3, 4 cuchillas más o menos, dependiendo del tamaño, por supuesto. Okay. Cambiar cuchilla durante el procedimiento, muy fácil, simplemente se oprimen estos botones, se abre la tapa, se quita la cuchilla con pinzas, se abre otra y se reemplaza. Al finalizar el procedimiento, primer paso, se abre la tapa, se desecha la cuchilla, después se extrae la batería y el motor. Yo recomiendo simplemente dejarlo caer, con cuidado. Esto se guarda en un lugar donde no haya ir a central de esterilización para evitar que se sumerja, que se esterilice. Si pueden, en este momento la mejor práctica es fijar el grosor del dermátomo en el máximo, en la máxima selección, o sea, máximo grosor. Eso va a
permitir la mejor limpieza posible. Colocar el dermátomo en la bandeja de esterilización abierto. Okay, es con la tapa abierto, así como ven aquí, hacia abajo. Obviamente sin batería, sin motor, sin cuchilla. Y ahí ya está listo para ser esterilizado. Durante el proceso de limpieza y esterilización, hay un paso que no es requerido, pero es recomendado, que es el sacar esta tapa que cubre el mecanismo interno del dermátomo, destornillar los 4 tornillos que hay acá, sacar la tapa y limpiar dentro de eso con un cepillo blando y con agua. El primer paso de la limpieza del dermátomo es limpiar con un cepillo blando, con agua tibia, y eso es antes de hacer de sumergirlo, que es opcional, antes de pasarlo al lavado a máquina, que también es opcional, y antes de pasarlo a esterilizar. ¿Okay? Aparte de ese paso de quitar la tapa, de destornillar, quitar la tapa, limpiar dentro, el resto del proceso de limpieza y esterilización del dermátomo es sumamente normal, sumamente sencillo, y es muy parecido a lo que se hace con otros instrumentos de acero inoxidable. Aquí digamos que la única consideración especial es que en el dermátomo nosotros utilizamos acero inoxidable y aluminio anodizado en aquellas partes donde podemos disminuir el peso con ese material y donde ese material no presenta ninguna adversidad para la durabilidad del equipo. Y entonces cualquier agente de limpieza que utilicen tienen que asegurarse de que sea compatible con aluminio anodizado. Básicamente recomendamos esterilización solamente a vapor, no esterilización ultrasónica. Y eso es esencialmente el cuidado del equipo. Entonces todos los componentes, obviamente las pinzas reductoras, el embudo estéril, la tapa y estas pinzas van en la bandeja de esterilización. Lo que no va en la bandeja de esterilización es la batería, el motor y obviamente el cargador. Nuestra recomendación es siempre ubicar un lugar dentro de su hospital, dentro de su centro, etcétera, donde estos componentes vivan para que no se pierdan y que no sean sumergidos o esterilizados por accidente. Ok, preguntas. Buenas noches. Buenas noches. Voy a revisar en el chat también si hay preguntas. No, no hay preguntas. Buenas noches. Buenas noches. Una pregunta. Hay doctores que usan la grasita del Yelonet para que el dermátomo corra por la piel. ¿Esto puede dañarlo internamente o no hay ninguna contraindicación? No, no es contraindicación. O sea, es normal que se utilice como un lubricante. Aceite mineral es lo que vemos con mayor frecuencia. La única contraindicación sería cuando se va a usar la técnica MIC, porque grasa, aceite mineral pueden obstaculizar el funcionamiento del adhesivo MIC. Entonces con MIC no, con MIC recomendamos que se utilice solamente solución salina o digamos que alguna otra solución sin grasa. Pero si se va a usar para injertos, para mallados convencionales u otra aplicación, ningún problema. Lo que agregaría respecto a eso es que al ser un sistema sin engranajes, el equipo no requiere lubricación como parte de su proceso de limpieza, que algunos otros sí. Entonces, no es necesario lubricarlo después de que se limpia. Pero utilización de la grasa de Yelonet o de aceite mineral, no hay contraindicación.
Creo que había una pregunta en el chat, tal vez. Ok, la batería tiene una corriente la pregunta es, alguien pregunta, en relación a la batería, ¿tiene una corriente continua o variante? Adicional a esto, el oscilador y la cerámica recubre, ¿tiene el tiempo de duración que se mencionó? Ok. Respecto a la batería, voy a tener que, no tengo claro si tiene una corriente continua o variante, voy a consultar y les puedo hacer llegar la respuesta a través de Sara. En cuanto al oscilador, todo el equipo tiene una garantía de 2 años, eso cubre el oscilador y todas sus partes. Nosotros tenemos miles de dermátomos instalados a nivel mundial, escasamente tenemos que cambiar esa pieza. Lo que vemos es que cuando hay una deterioración más rápida de la pieza cerámica que cubre el oscilador, normalmente es porque no se reemplazan las cuchillas con la frecuencia recomendada o porque hay una acumulación de suciedad dentro del dermátomo, porque no se está sacando la tapa protectora y limpiando dentro. Pero a nivel general, nosotros escasamente tenemos que reemplazar esas piezas. ¿Ya? Otra cosa, la batería, o sea, el motor y la batería no pierden potencia, no pierden fuerza al utilizarla. Si es que ven digamos que no está cortando lo suficiente el equipo, es o porque, o porque hay que cambiar la cuchilla, o porque hay algo con el mecanismo de la palanca, del oscilador, etcétera, que está deteriorado. ¿Alguna otra pregunta? Noches. Luis, una consulta. En el caso del dermátomo de 42, la doctora Herrera. Sí, te escucho. Bueno, Sara, no te estoy escuchando, creo que estás en mute. Ahora se apagó el Ok. micrófono. Ajá. Te decía, en el Hospital del Niño de San Borja ya se les ha comentado del D42 y la doctora Herrera, jefa de Banco de Tejidos, me dijo que lo quería probar en cadáveres. No sé si el D42 lo han probado en cadáveres. ¿Cómo les ha ido? Que yo sepa, no. Yo no tengo conocimiento de alguien que lo haya utilizado en cadáveres. Normalmente, o sea, nuestra experiencia en cadáveres se trata de obtener, digamos que eh, piel, digamos que en pedazos lo más grande posible. Entonces el D42 no, digamos que no cumpliría con esa necesidad. Ahora, entendiendo por la anatomía pediátrica, puede ser. Pero que yo sepa, no tenemos experiencia de utilización del D42 en cadáveres. Pero puedo averiguar si es que alguien lo usa de esa manera. Pero Ok, normalmente lo que vemos es más de 80. ya Luis, gracias. Ujú. En caso de que no han visto que no han visto el D42, se los voy a mostrar. De hecho, el D42 fue el primer dermátomo que desarrollamos antes del D80, con la intención de desarrollar un dermátomo perfecto para la técnica MIG. Entonces, como ven, es muy parecido al D80, como les comentaba, mismo motor, batería más pequeña, todo lo demás es igual, mismo tipo de cuchilla, acero inoxidable, hecha en Alemania, mismo rango de ajuste de grosor de injerto. Obviamente la gran diferencia es el ancho del injerto, que aquí es de máximo 42 milímetros y el de 80 es de máximo 80 milímetros.
Algo que no, que me faltó comentar, tanto el D42 como el D80 tienen pinzas de reducción que permiten fácilmente reducir el ancho del injerto sin requerir herramientas. Simplemente con un poco de presión se pueden aplicar. Entonces aquí tenemos una pinza de reducción en el D42. Aquí vamos a aplicar otra. Esto simplemente se engancha en esta parte del dermátomo, en la parte de adelante. Se tira hacia atrás. Y aquí hay dos huequitos donde esto se fija. Y no requiere ninguna herramienta adicional. Y ahí está la pinza de reducción colocada. Bien. Okay. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Parece que no. Buenas noches. Sí. Quiero saber Ujú. si el dermátomo ya desmantelado con las baterías se puede sumergir entonces para poderse lavar, porque en central de esterilización del Hospital Loaiza llega el dermátomo y no muy manchado a veces, pero para poder hacer un buen lavado de repente se puede sumergir en un lavadero, por ejemplo, con el material desinfectante. Y esto, ¿en cuánto tiempo? O sea, nosotros podemos sopletear, o sea, si de repente nosotros abrimos, ¿hay posibilidad de descalibrar ese dermátomo? No, no hay. Lo único, o sea, si ustedes sacan la... voy a ir por partes. ¿Se puede sumergir? Sí. De hecho, si revisan nuestras instrucciones de uso, como parte del proceso de limpieza está el sumergir el dermátomo. Nosotros mencionamos un mínimo de 15 minutos, no mencionamos un máximo. Entonces sí lo pueden sumergir. Como les comentaba, ahí la única salvedad es que el agente de limpieza que utilicen que sea compatible con aluminio anodizado. Si quieren nos pueden enviar una foto del agente específico que utilizan y nosotros podemos confirmarles si es que consideramos que es compatible o no. Pero por lo general sumergir no representa ningún problema durante la limpieza de los dermátomos. De hecho, esa es una de las grandes diferencias entre nuestros dermátomos y dermátomos de otras marcas. El hecho de que el nuestro se puede sumergir porque cuando hacen eso, el motor y la batería ya han sido extraídos. Esa era una pregunta. Sopletear también se puede hacer para secarlo. Y la tercera pregunta era sobre descalibración. Descalibración no. Lo que puede suceder es que cuando esta tapa está abierta, el mecanismo de la palanca está expuesto. Entonces mi recomendación es que cuando abren la tapa, limpiarlo en la misma bandeja de esterilización con cepillo blando y con agua tibia y después colocar la tapa. Si es que cuando la tapa está abierta se da vuelta el dermátomo, entonces se puede caer, se puede descolocar la palanca y estas otras piezas. Entonces eso es contraindicado. O sea, cuando saquen la tapa para limpiar, que es el único momento en el cual, digamos que parte del mecanismo interno del equipo se podría descolocar, mantenerlo en esta posición, con la tapa dorada plana, digamos que en esta posición, y el equipo hacia arriba. ¿Okay? Ok, gracias. De nada. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Quería un ratito ver, bueno, lo que Marisa preguntaba hace un ratito, el detergente con el que nosotros lavamos en la central de esterilización es detergente enzimático de pH neutro, la marca es Endosime, ¿no? De Ruoff. Es un detergente americano, pero es de pH neutro. Ok,
Sí, no, eso no debería ser el problema. De hecho, nuestra recomendación es evitar detergentes que sean muy alcalinos. Esa es lo que pueden ver también en nuestras instrucciones. Esa es la salvedad que hacemos porque detergentes con un pH más alto, muy alcalinos, pueden corroer, pueden deteriorar las partes del dermátomo que son de aluminio anodizado. Gracias. Ya. Una consulta más, disculpe. Cuando el dermátomo pasa por el proceso de esterilización de autoclave, a veces llega a unas temperaturas altas, y eso no afecta de repente al dermátomo ¿Qué temperaturas llegan? hasta 180 134, grados. no, 134 grados. Sí, 134 grados es nuestra temperatura recomendada para esterilización de equipo, 134 o 132, así que a esa temperatura no debería haber ningún problema. Gracias. Ok, Sí, gracias. nuestras autoclaves trabajan con dos temperaturas, ¿no? La de 121 y la de 134 grados, ¿no? Según las normativas y cómo están programadas también los equipos, ¿no? En general. Exacto. ¿Y por cuánto tiempo se mantienen dermátomos en autoclave a esa temperatura? 121 grados, la etapa de esterilización son 15 minutos, a 121 grados, la etapa misma de esterilización, y a 134 grados son 7 minutos, ¿no? Ok, perfecto. Sí, nuestra recomendación es mínimo 3 minutos a 134 Ya, grados. perfecto. Y no hay, Pero es y no hay propiamente, digamos que no hay una adversidad porque se demore más tiempo. sí, es propiamente el tiempo que le digo en la etapa en sí de esterilización, porque a eso se le agrega todo el tiempo de el preacondicionamiento y la etapa de secado, ¿no? Que incluye todo el proceso. Perfecto. Sí. Muy bien. Gracias por esas buenas preguntas. ¿Alguna? Sí, Sí, una perdón, consultita adelante. más. Ujú. Disculpe, para los dermátomos, también está recomendado el lavado. Escuché, no, creo que me perdí un ratito en eso. El lavado automatizado. Sí, también. Ah, porque nosotros tenemos, bueno, nunca lo hemos puesto ahí, tenemos lavador termodesinfector, Ujú. bueno, que trabaja, hace la desinfección de alto nivel a una temperatura de 90 grados, ¿no? La etapa misma que incluye todo el proceso de lavado, ¿no? Son lavadores termodesinfectores. Ujú. Sí, lo que voy a hacer es que voy a abrir las instrucciones de uso, las voy a compartir con ustedes para mostrarles la parte de las instrucciones de limpieza y esterilización, donde pueden ver los diferentes pasos que nosotros recomendamos. Ok, entonces ahora en pantalla pueden ver los diferentes pasos. Entonces el primero, como les comentaba, es el retiro, la eliminación de tejidos y líquidos corporales, enjuague con agua caliente, utilización de un cepillo suave, eliminar toda la suciedad visible. Después un remojo previo, esto es lo que hablábamos de poder sumergirlos. Nosotros recomendamos 15 minutos como mínimo con un desinfectante, perdón, o limpiador con pH neutro, pero pueden dejarlo por más tiempo. Después enjuague al remojo previo, secado, con paño o con aire seco, y después la lavadora automática, que es lo que comentábamos. Nosotros recomendamos una duración mínima de un ciclo de 34 minutos, pero creo que comentó un ciclo de 90 minutos, no hay problema. Y después de eso, ok, aquí especifica los ciclos específicos dentro de la lavadora automática a diferentes temperaturas, pero no tienen que ser exactamente estos ciclos. Y aquí sí está el proceso de esterilización.
134 grados por 3 minutos, tiempo mínimo de secado de 8 minutos, o 132 grados a 4 minutos. Pero como me comentó, en su caso usan solamente 121 o 134, así que todo bien por ese lado. Toda esta información, como les comentaba, están en nuestras instrucciones de uso. Si es que no las tienen, con mucho gusto yo se las hago llegar en PDF a través de Sara. En algunos centros de esterilización, yo, bueno, no me presenté al inicio de la presentación, pero yo soy el director de ventas y marketing para las Américas, Estados Unidos y América Latina. En Estados Unidos yo hago mucha capacitación en centros de esterilización, y algunos lo que hacen es simplemente siempre tener una versión impresa, laminada, de las instrucciones principales para la limpieza y esterilización de estos equipos, para que puedan consultar rápidamente en caso de que haya alguna duda, cuando hay personal nuevo, etc. Pero en general, como les había comentado también, es una utilización muy similar a lo que tienen con otros equipos de acero inoxidable, con la salvedad de que aquí hay algunos componentes de aluminio anodizado que requieren, en algunos casos, un poco de atención especial. Pero aparte de eso, o sea, limpieza, lavado, sumergir, lavado a máquina, esterilización, son todos los pasos a los que están acostumbrados con su otro instrumental, básicamente. ¿Okay? ¿Otras preguntas? Voy a dejar de compartir estas instrucciones. ¿No? Parece que ya no hay más preguntas. Ok. Si es que no hay, o si es que alguien está a punto de hacer una pregunta, por favor háganla ahora, porque si no voy a despedir y finalizar la sesión. Bien, muchas gracias entonces por su participación. Al final nos enfocamos bastante en la limpieza y esterilización, eso es bueno, porque es una de las, yo creo que el uso de los dermátomos es bastante simple. La limpieza y esterilización tal vez tiene más detalle. En cuanto al uso, voy a repasar un poco rápidamente también para los que llegaron más tarde. Siempre las piezas funcionales en el dermátomo están resaltadas con este color dorado. Creo que en pantalla se ve un poco marrón, pero en persona es más dorado. Entonces, esta cubre cuchilla, es una de esas piezas funcionales. Los botones se aprietan, hay uno a cada lado, se aprietan estos dos al mismo tiempo para abrir. Esta cubre cuchillas. El botón de encendido y apagado, también rodeada por dorado. Esta tapa que se utiliza para cerrar el equipo, lo mismo. Preguntas que me hacen frecuentemente en caso de que se las perdieron, de que no escucharon. Tiempo para cargar la batería de 0 a 100%, 2 horas. Si es que estoy usando el dermátomo en cirugía para obtener injertos de piel. Emocionante, ¿no, Pau? Sí, perdón. Creo que eso no es para mí. 2 horas para cargar de 0 a 100%. Sin embargo, en mi experiencia, rara vez la batería se ha descargado en su totalidad. Por lo tanto, muchas veces con media hora, 1 hora de carga es suficiente para obtener esa carga al 100%. Tiempo de uso total de la batería. Modelo de 80, aproximadamente 90 minutos. Modelo de 42, 45 minutos a 1 hora. Ojo, eso es uso, o sea, con el equipo obteniendo injertos. ¿Cómo te habrá dado? Me dice, porque a mí me ha tumbado la cama. En la mayoría de los casos, los dermatomos se usan por minutos. No llega a 5 minutos, 10 minutos, 30, qué sé yo. Entonces la batería tiene suficiente carga. Ambos equipos usan el mismo motor, entonces no hay diferencia de potencia entre los dos. D42 ideal para uso con MIC, ideal para injertos pequeños, ideal para pacientes pequeños, y el D80 el modelo estándar, que tiene ancho de injerto de 80, 65, 50 y 35 milímetros. Ok, si es que no hay más preguntas después de eso, entonces voy a finalizar la sesión. Sí. Disculpa,
esta es la última. No sé si tú me puedes llegar también la de detergentes. ¿Perdón? No escuché. Creo que se cortó tu audio. No sé si para todos, por lo menos para mí. No escuché después de 2 Para ya segundos. también tenerlo como información nosotros. Perdón, ¿cuál es la pregunta? No sé si me podrías facilitar la lista de detergentes para el lavado, las que se deberían usar y las que no, para poder tener eso también como información, Ajá. para hacérselos llegar a los de centro de esterilización, tanto del Hospital Loaiza como las otras instituciones que tienen el dermátomo, ¿no? Para también el previo cuidado, como tú mencionas, el tema de la esterilización es muy importante por el cuidado también del equipo. Sí, lamentablemente eso no es posible. Eh, Proporcionar una lista de todos los detergentes que son aprobados y todos los que no son aprobados no es posible. Lo que podemos hacer es indicar cuáles son los tipos de detergentes que son aprobados, contraindicados, y si es que tú me envías la información de un detergente, ya sea el nombre del producto o idealmente una foto del producto o una foto de los ingredientes del producto, entonces nosotros podemos confirmar o no su compatibilidad. Amable. De repente, bueno, ahí nosotros usamos, bueno, acá en Perú se usan los que son detergentes de pH neutros y detergentes de pH alcalino. Y sabemos más o menos, bueno, yo sé, ¿no? Yo trabajo en el Loaiza, sé cuáles son los de marca o los nombres de los alcalinos. De repente le puedo proporcionar a la señorita los comerciales que nos dan, que hay acá en Perú, ¿no? Que los venden, y también los de pH neutro, ¿no? ¿Cuáles son los que más se manejan acá? Okay. Le puedo dar la lista para que se la dé a usted, ¿no? Y más o menos diga cuál es compatible o no, ¿no? Y cuál es lo recomendado. Perfecto. Para nosotros, sí, lo más importante y básico también es la limpieza, ¿no? Como usted dice, para el cuidado de todo instrumental quirúrgico, la limpieza es lo primero, lo que debemos tener en cuenta para que un equipo, cualquier instrumental, dure, ¿no? Porque puede ser de muy buena calidad todo, pero si no hay un buen lavado, se empieza a corroer, se empieza a picar y tenemos un montón de problemas con los instrumentos en general, ¿no? Claro, no, sin duda alguna, es importantísimo. O sea, todo empieza por ese importante paso y como mencionó, es parte del cuidado del equipo para garantizar que dure lo que tiene que durar, pero también es parte del cuidado del paciente, para asegurarse de que no haya ninguna posibilidad de infección, de contaminación por el instrumental. Entonces, sí, muy importante, como les comentaba, nosotros tenemos las instrucciones del equipo, están en español, así que cualquier duda que quede, cualquier duda que permanezca, pueden consultar ese instructivo y si es que hay alguna duda que no es respondida en el instructivo, en el manual, obviamente pueden hacérmela llegar a través de Sara. Y si es que nos proporcionan la lista de los detergentes que ustedes utilizan, nosotros podemos revisarlos. Y yendo un poco más allá a la pregunta de Sara, el problema es que hay una variedad muy grande en todo el mundo de los diferentes detergentes que se utilizan, entonces nosotros no los conocemos todos y entonces no podemos hacer una lista completa de aprobado o contraindicado, pero sí podemos revisar los componentes de diferentes detergentes y entonces en base a eso darles nuestra respuesta. Pero a grandes rasgos, como habíamos conversado antes, detergentes con pH neutro se pueden utilizar, detergentes alcalinos son potencialmente corrosivos a los instrumentos. Okay. Bien, otra vez hago otro espacio en caso de que alguien tenga alguna duda que permanezca o que haya surgido ahora en estos últimos segundos, últimos minutos. Disculpe, una consultita. Ajá. Esto, normalmente es Lumeca se hace un lavado manual, ¿no? Ajá. ¿Cuánto tiempo debe de estar sumergido en este instrumental en el detergente enzimático que utilizamos, ¿no?
Ujú. Nosotros recomendamos mínimo 15 minutos. No mencionamos un máximo, pero mínimo 15 minutos para que sea efectivo. ¿Está bien? Ok. Gracias. De nada. Muchas gracias a usted. Em, Otra preguntita. sí, adelante. Y técnica es arrastre, escobillarlo o tener cuidado con los accesorios que usted acaba de mencionar, que es donde se coloca la Sí, cuchilla, los tornillos, ¿no? O sea, sí, muy buena pregunta. Básicamente, o sea, si el equipo, ok, bajo esta tapa, una vez que sacan estos 4 tornillos y sacan esta tapa, esa es el área donde hay que tener un poco más de cuidado, porque hay componentes que si es que se aplica mucha fuerza, básicamente se pueden salir de posición. No es que se vayan a romper, sino es que se pueden salir de su posición, porque hay básicamente una pieza que encaja en otra. Y si es que se aplica mucha fuerza o si se da vuelta el equipo, eso podría desencajarse. Si no antes de sacar esta tapa, pueden usar toda la fuerza disponible o toda la fuerza que ustedes consideren necesario. No hay ningún riesgo cuando el equipo está, digamos, cerrado, entre comillas, antes de sacar la tapa, de que nada se dañe, de que nada se descoloque. ¿Okay? Entonces, al abrir esta tapa, al sacar estos 4 tornillos y levantar esta tapa, dentro de ahí, cepillar, digamos que yo diría que moderadamente, y mi recomendación es en esta posición. O sea, en la misma bandeja de esterilización, en esta posición, sin necesariamente tener que levantar el equipo, simplemente apoyar y cepillar esta sección. Una vez terminado, se puede sumergir sin la tapa, sacar, volver a tapar, y ahí entra a la máquina, si es que lo van a lavar a máquina, o si es que va a pasar a esterilización directamente. ¿Ok? Entonces, una vez que, digamos que si la tapa está abierta, mantener el equipo en esta posición. Si es que se empieza a dar vuelta, ahí es cuando hay un poco más de peligro. Pero en esta posición, ningún problema. ¿Ok? Y la tapa cerrada, digamos que todo es sobre esta área, digamos que esta área de aquí adelante, ¿no es cierto?, donde va la cuchilla, todo esto se puede limpiar vigorosamente, digámoslo así, sin ningún riesgo al equipo. gracias. De nada. Oh, ¿esos equipos se lubrican? ¿Se le hace mantenimiento? Em, o por ejemplo, nosotros con el instrumental a veces le hacemos tratamiento, ¿no? Ujú. Los equipos también se le hace. Estos equipos hasta el 2017 tenían una construcción que requería lubricación. Desde el 2017 cambiamos el diseño interno y ahora no requieren lubricación. Y de hecho la lubricación es contraindicada, porque nosotros no hemos, cuando desarrollamos esta versión nueva del producto y validamos el proceso de limpieza, lo hicimos sin lubricación. Entonces no está validado con lubricación, no conocemos por completo los efectos de aplicar lubricación durante la limpieza. Entonces, esto no requiere lubricación y a la vez contraindicamos lubricación en el proceso de limpieza de este equipo. Así que esa es muy buena pregunta, de hecho. ¿Y las cuchillas, cuánto tiempo se pueden reesterilizar? ¿O cómo saber? Excelente pregunta. Ninguna. Sí, las cuchillas son desechables, son para un solo uso. Eh, las cuchillas son como un cuchillo, digamos que muy preciso para sushi, por ejemplo, que son muy filudas, mucho corte, pero hay que reemplazarlas cuando se pierde el filo. En el caso de un cuchillo se vuelve a afilar, ¿no? Pero en este caso, el equipo debe funcionar con una cuchilla que esté en perfecta condición. Apenas empiezan a sentir que hay mucha resistencia al momento de obtener el corte,
se debe reemplazar la cuchilla. Entonces, incluso por procedimiento, si es que es necesario, si es que el procedimiento lo dicta, nosotros recomendamos de reemplazar cuchillas durante el procedimiento. Y no resterilizar. Eso digamos que es prohibido desde nuestro punto de vista, y eso invalida, digamos, que la garantía del equipo. Gracias. De nada. Y lo que tratamos de hacer tratamos de ofrecer nuestras cuchillas a un precio competitivo, a un precio razonable, para poder apoyar, básicamente, y motivar a que las cuchillas no se traten de reutilizar. Buenas noches, don Luis. Sí, buenas noches. ¿Es posible sumergir el dermátomo con la tapa donde va la batería? Ajá. Para evitar así de repente que se deteriore la parte interna donde va la batería y de repente no se puede realizar un buen secado y de repente garantizar de que no ingrese el líquido y no se realice un buen secado, más que nada. Porque como es una parte limpia donde no va en contacto con la sangre, prácticamente eso está cerrado, solamente va a la batería. ¿Es posible realizar ese procedimiento con la tapa para que no ingrese líquido en la parte interna donde va la batería? Voy a tener que consultar. Otra vez, el proceso de limpieza que nosotros instruimos para el equipo fue validado con el equipo completamente abierto, sin la tapa. Imagino que probablemente para garantizar la limpieza del equipo tiene que ir abierto. Pero voy a hacer la consulta por si acaso y a la vez para salir de la duda. Yo también. Pero el equipo está diseñado para que sea sumergido sin la tapa. Muchas gracias. De nada. Una consulta más, disculpe. En caso si se perdiera alguna parte suelta del dermátomo, en el Perú hay ventas de algunos accesorios del dermátomo, Umeca. Perdón, no escuché toda la pregunta porque el audio... De la casa, ¿no? o donde lo distribuyen. Sí, claro, el distribuidor en Perú es... Sí, mi consulta era si... Y ellos tienen acceso a todas las piezas de repuesto necesarias y de hecho hacen servicio técnico localmente en Perú de los equipos, con nuestra autorización. Ah, claro. Ok. Muchas gracias. Sí. Sí, piezas, digamos que, ¿cuáles son las piezas que más frecuentemente hay que reponer? Hay piezas que se pierden, por ejemplo, las pinzas de reducción se pueden perder, esas piezas son fáciles de reponer. Si es que se llegan a sumergir y esterilizar las baterías en los motores y dejan de funcionar, también esas piezas son fáciles de reponer. Ya algo más involucrado sería reponer la palanca interior del equipo que se encarga del movimiento de oscilación, y eso es algo que Surgicorp, como nuestro representante autorizado, también con servicio técnico autorizado por nosotros, pueden hacer el reemplazo de esa pieza. Okay. ¿Alguna otra pregunta? Hola Luis, ¿cómo estás? Hola Doris, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Luis, solo una acotación nada más. Lo que pasa es que escuché algo de si se puede reutilizar las cuchillas. Bueno, tú sabes que con nuestros médicos hemos sido pioneros en la utilización del dermátomo. ¿Y por qué no usamos usamos las cuchillas? Porque hay que cuidar el tejido que se saca, ¿verdad? Que tenga buena calidad para que, bueno,
tener un buen, que salga bien todo, ¿no? Que el tejido pegue y que tengas una buena calidad de tejido. Por eso, más que nada, creo que no se deberían reusar las cuchillas. Sí, sí, y también esas cuchillas no son diseñadas para que sean reesterilizadas. O sea, son diseñadas para que sean de un solo uso. Y digamos que el tipo de acero inoxidable, el tratamiento que se le da a ese acero inoxidable, la forma en que se obtiene el filo en ese acero, todo está diseñado para un consumible, no para un material reutilizable, como es el resto del dermátomo. Entonces son procesos completamente diferentes de diseño y manufactura. Y lo más importante, yo creo, es que las cuchillas pierden su filo. O sea, son diseñadas para tener un excelente filo, pero por un tiempo limitado. Después de ese tiempo pierden el filo y es necesario utilizar una cuchilla nueva para seguir obteniendo un buen resultado con el dermátomo. Lo peor que puede pasar es que si es que la cuchilla no se reemplaza y hay mucha resistencia al momento de apoyar al dermátomo con una cuchilla que ya esté más gastada, esa resistencia se retroalimenta al equipo y se acumula en la palanca. Y entonces al generar esa fuerza, eso se empieza a deteriorar y se daña. Y es algo que vemos en algunas partes, que por no hacer ese recambio de las cuchillas, el equipo se deteriora con mayor rapidez. Entonces, para tener un equipo, para que dure lo que debe durar, que son muchos años, hay que reemplazar las cuchillas. Ok, gracias, Luis. Otra Gracias, pregunta, Luis. señor Luis. Sí. ¿Y el secado del dermátomo? ¿Con qué textura de tela, gasa, sopleteo? Nosotros usamos sopleteo, ¿no? Pero si no hubiera la textura. Ahí me pilló. No sé en detalle qué textura recomendamos. Voy a tener que preguntar también. Porque en nuestras instrucciones mencionamos solamente limpieza, digamos, con un paño, pero no especificamos más allá de eso, o con aire. Pero no especificamos el tipo específico, pero eso podemos preguntar también. Si es que hay alguna indicación más específica en ese sentido. ¿Okay? No le estoy escuchando, creo que está con el audio apagado en caso de que esté, no sé si está haciendo otra pregunta o está pensando. No, estoy pensando, ¿qué le puedo más? Ok, muy bien. Ok. Voy a esperar un poco en caso de que surja alguna otra pregunta. Señor Luis, disculpe, sí entendí. Se puede hacer lavado manual y también se puede hacer el lavado automatizado. No hay ningún problema. Correcto, no hay ningún problema. No. Nosotros, digamos que el lavado manual es más importante, es más requerido, y el lavado automatizado es más opcional, desde nuestro punto de vista. Pero la limpieza manual es más importante en nuestra ¿Imprimiste? Okay. Creo que ya alguien ya está en un ambiente diferente. Ok, si es que no hay más preguntas, entonces vamos a finalizar. Si es que surgen más preguntas después de esta sesión, por favor, pueden hacer esas preguntas a Sara o a quien sea su representante y ellos las hacen llegar a mí. Si es que yo no tengo la respuesta, yo consulto con mi equipo, biomédico, médico, etcétera, para poder responder dudas adicionales que puedan surgir. Entonces quiero darle las gracias a todos los que participaron, darle las gracias a Surgicor por esta oportunidad, desearle mucha suerte con el uso de nuestros dermátomos, tienen excelentes prestaciones, tenemos una gran base instalada a nivel mundial, entonces mucha experiencia,
y también contamos en Perú, afortunadamente, con un excelente respaldo técnico en caso de que surjan, digamos que contratiempos. Así que, otra vez más, muchas gracias, que tengan muy buenas noches y bueno, espero verlos prontamente.